Gloria al Señor. Seguimos encendidos. Diga que de otro lado estamos encendidos en el Espíritu. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero predicar en esta mañana bajo el título Pelea por tu bendición. Gloria a Dios. Pelea por tu bendición. Gloria a Dios. Todos dijeron amén y los demás se quedaron como anotando. Escúcheme otra vez. Pelea por tu bendición. Quiero utilizar como plataforma bíblica para este mensaje Mateo capítulo 11 versículo 12. Mateo 11 versículo 12. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Está al ladito de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Mateo 11, 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Lo leemos otra vez. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pelea por tu bendición. Una de las cosas que están pasando en la iglesia, en el pueblo de Dios, y que pasan como desapercibidas porque la mayoría no les presta atención, es la manera como el enemigo se ha introducido de una manera tan sutil, de una manera tan inteligente, tan astuta, que la mayoría de las personas que teniendo Biblia no se dan cuenta, y la razón es porque no la leen. Amén. Si yo tengo una Biblia es para leerla, ¿sí o no? Para estudiarla, para saber. Usted debe estudiar la Biblia para saber si yo predico Biblia o no. ¿Entendemos? Por eso es que hay muchos falsos predicadores, porque la mayoría de las iglesias no leen la Biblia. ¿Sabe? Una de las cosas que aquí habla la Biblia es de violencia, pero ¿cuántas veces se ha tergiversado este versículo que acabamos de leer? Amén. ¿Cuántas veces? ¿Qué dice la palabra de Dios? Desde los días de Juan el Bautista. Pregunto, ¿de cuál Juan el Bautista? ¿De quién Jesús estaba hablando? Jesús estaba hablando de un primo de él. Jesús estaba hablando de un hombre que era 6 meses mayor que Jesús. Jesús estaba hablando del hijo de Elizabeth y de Zacarías. Jesús estaba hablando del profeta más grande de los profetas. Ahora pregunto, ¿por qué Jesús se refiere en tiempo pasado a Juan si Juan estaba vivo en ese momento? Este versículo que acabamos de leer, el versículo 12 de Mateo 11, la violencia que habla aquí no es la violencia que usted y yo entendemos. No es la violencia que describe o define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Aquí no estamos hablando de una agresión física. Aquí no estamos hablando como ocurrió en ese mes de huelga en Panamá, donde vi pastores en las redes estimulando, animando a hermanos a salir a la calle, a tirar piedras, a quemar llantas y a enfrentarse a la policía. Eso no es la violencia. El cristiano no sale a la calle a tirar piedras. ¿Entendemos esto? El cristiano no sale a la calle a tirarle piedra a los policías. El cristiano no sale a la calle a quemar neumáticos. El cristiano pelea de otra manera. El cristiano pelea de rodillas. El cristiano pelea en oración. El cristiano pelea espiritualmente, no naturalmente. Entonces se utiliza este versículo para aplicarlo de una forma natural, humana y diabólica, cuando Jesús lo que enseñó fue otra cosa. Juan estaba en la cárcel. Diga conmigo, estaba en la cárcel. Llegan unos discípulos de Juan a Jesús a preguntarle de parte de Juan. Y la pregunta era la siguiente: ¿eres tú el Cristo, el que ha de venir, o hay que esperar a otro? Queremos saber, Juan quiere saber esto. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios decide levantar a Juan para predicar el Evangelio, si usted lee el libro de Marcos capítulo 1, se va a dar cuenta desde el versículo 5 que Juan bautizaba, dice la Biblia, en el desierto.
y que la gente de Judea, de Jerusalén, de otros pueblos, iban hasta donde estaba Juan para ser bautizado y se arrepentían de sus pecados. Amén. Entonces Juan pensaba que lo que él estaba haciendo era predicar el evangelio, pero nunca pensó las consecuencias que le iban a traer por predicar el evangelio. Él nunca pensó lo que iba a venir sobre su vida. ¿Estamos aquí? Amén. Olvídese de Joseph. Présteme atención a mí. Amén. La gente a veces piensa que el evangelio, como hablamos en Panamá, los que me están viendo en Facebook, en Panamá hay una expresión que se llama chicha de piña. O sea, chicha de piña es como decir nada, agua endulzada, gloria al Señor. Lo que quiero que a veces la gente piensa que el evangelio es fácil. Que el evangelio es simplemente pararse aquí, cantar, predicar, danzar, hablar en otras lenguas. El evangelio es una guerra constante. El evangelio es un enfrentamiento contra el diablo y los demonios, su ejército. Amén. Es una pelea constante. Y la Biblia habla de esa violencia. Violencia espiritualmente significa una oposición. Jesús está hablando de esto. Juan estuvo predicando en el desierto y la gente se movía, iba hacia donde estaba Juan para ser bautizado. Ahora escuche esto. Juan pensaba que todo era hasta ahí. Y llegó un momento que fue ante un hombre poderoso y Dios le revela la condición del hombre. Y aquel hombre se molesta. Amén. Y la hija de aquella mujer que pidió, porque la mamá sí se lo sugirió, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Amén. Juan estaba en la cárcel, estaba preso. Juan no entendía por qué razón estaba pasando esa situación. Yo quiero decirle a alguien este día, en este culto, esa situación por la cual estás pasando, deja de estar cuestionando a Dios. Tú estás en un proceso de Dios. Tú estás siendo procesado, procesada por Dios. Si tú pretendes llegar al cielo y no pasar por los desiertos, te equivocaste. Para el cielo no va. Porque la Biblia declara, David antes de llegar al palacio tuvo que pasar por los desiertos, tuvo que estar en cuevas, tuvo que pasar necesidades. A veces la gente viene al evangelio. Por eso yo como pastor le enseño a la congregación, deje de predicar un evangelio falso cuando usted sale a predicar las calles. No le diga a la gente, ven, que cuando tú vengas a Cristo todo se va a acabar, los problemas se van, las enfermedades se van. Eso es mentira. Cuando tú vienes a Cristo, ahí es que empiezan los problemas, porque le estás declarando la guerra al enemigo. Y Satanás no quiere que tú busques del Señor. Satanás no quiere que tú vayas al cielo. Satanás no quiere el bien de tu alma. Amén. Satanás no quiere que tú busques de Dios. Juan estuvo predicando, fue apresado. ¿Por qué fue Juan apresado? Usted sabe que hay predicadores en este tiempo que estamos en las cárceles. En las cárceles de los concilios. Porque no les gusta el mensaje que predicamos. Y nos tienen encerrados. Amén. Y cuando usted le habla, hay gente que son fanáticos, están en otras iglesias y le pregunta, ¿y de qué concilio tú eres? Y le dice, no, yo soy de la iglesia Centro de Adoración Manuel. ¿Y quién es tu pastor? Rafael Jiménez. ¿Y pero bajo qué cobertura está él? Asamblea de Dios, cuadrangular, iglesia de Dios. ¿Qué falta de conocimiento bíblico? Amén. Los concilios los inventaron los hombres, no Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Estos concilios que usted y yo conocemos se corrompieron todos. Hay corrupción espiritual. Dejaron de predicar la Biblia porque están enfocados en otras cosas. Por predicar la palabra de Dios tú no vas a ganar amigos. Escucha esto, iglesia. Cuando tú predicas la palabra de Dios, tú estás haciendo la voluntad del Dios de esa palabra. Y el que no está bajo esa cobertura de Dios, el que no está sometido a Dios, cuyo Cristo no es el que gobierna su alma, cuyo Señor no es Cristo, sino el mundo, sino el mismo diablo, ¿qué va a suceder? Aunque esté en la iglesia, va a ir en contra del que tú predicas. ¿Entendemos la palabra? Todavía a algunos les falta como conectarse, como que están buscando en la mente dónde agarrar la palabra, el rema para ellos. Escucha esto, iglesia. Si nosotros predicamos un evangelio que le agrada a la gente, ese evangelio no le va a agradar a Dios. Eso está en la Biblia. Lo dijo el apóstol Pedro, lo dijo el apóstol Pablo. Si yo empiezo a agradar a los hombres, dejo de agradar a Dios. Porque no puedo agradar a Dios y a los hombres. Amén.
¿Se acuerdan lo que prediqué el viernes? Si yo fuera un predicador que predico tradición y le digo, vengan el domingo, el culto de resurrección, ¿tuviera esto lleno? Si yo hubiese proclamado culto a las 5 de la mañana, tuviera esto lleno, iglesia. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Pero las iglesias lo practican. Y la gente que es religiosa va y hasta con la velita, el culto de velas. Lo prediqué el viernes, se entienda la palabra otra vez. Amén. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Jesús nunca enseñó eso. Los apóstoles nunca enseñaron eso. No está en la Biblia eso, iglesia. Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, usted va a guiar su vida. Usted va a actuar en base a la palabra que Dios ha dejado escrita para nosotros. Juan decidió obedecer a Dios y predicó el evangelio verdadero. ¿Cuál es el evangelio verdadero? Diga conmigo, Jesucristo. Yo decía una vez, yo soy cristiano evangélico, porque hay muchos evangélicos que no son cristianos, y hay otros que se llaman cristianos que no son cristianos verdaderos. Porque cristiano evangélico significa aquel que decidió acatar, agarrar, amén, la doctrina de Cristo, para convertirla en su manual, en su constitución, en su forma de vida, en su estilo de vida. Juan estaba predicando, dice, el evangelio. Predicaba Juan, ¿dónde? En el desierto. ¿Y qué predicaba Juan? Arrepentimiento, ya conmigo, arrepentimiento, para perdón de pecados. Y la gente se movía de sus casas. El mensaje de Juan era sencillo. A los que predican aquí, a los pastores que me ven en las redes sociales, escúcheme bien esto. A veces estamos enfocados buscando libros de teología. Yo soy teólogo, pero la teología no sirve si no hay unción. La teología sin Espíritu Santo no sirve, eso penetra, eso mata. Amén. Estamos buscando mensajes bonitos para impactar el intelecto de la gente. La iglesia no necesita ser impactada en el intelecto. La iglesia necesita ser impactada en el espíritu. Porque lo que va para el cielo no es tu mente, lo que va para el cielo es tu espíritu, es tu alma. Bendito sea el Señor. Y mientras más Biblia tú recibes, mientras más palabra de Dios tú recibes, tu alma se va renovando, tu alma es revestida, tu alma es envuelta del manto de Dios. La gloria de Dios te llena, te envuelve. Amén. Y tus pies se mueven velozmente hacia hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Juan estaba predicando el evangelio, arrepentimiento y perdón de pecados, y la gente llegaba donde él, y por predicar la verdad, esa verdad que no se predicaba, llegó un momento de prueba en su vida. Estaba en la cárcel, llegan donde Jesús, le preguntan y Jesús le da respuesta. Jesús no le dice, dile a Juan que le falta la fe, porque a veces hay cristianos que señalan, ¿a quién le gusta estar enfermo? A ver, a nadie. Yo no he visto a nadie enfermo que esté feliz, contento. Ay, estoy enfermo, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, me dijeron que tengo cáncer. Eso es mentira del diablo. Cuando usted, el médico, le diagnostica una enfermedad, usted se aflige. Yo no sé usted, yo me aflijo. Mi esposa se aflige. Porque la gente piensa, ay, no le cree a Dios, le creemos a Dios. Si estamos aquí, somos testimonios, somos milagros andantes de Dios. Cada día es un milagro de Dios para nosotros. Amén. Pero ¿qué sucede, amada iglesia? Escuche esto. Escuche esto. Llegó el momento difícil para Juan. El momento de la prueba, el momento de la dificultad, el momento del rechazo. Todo estaba bien hasta que él dijo algo que le molestó al enemigo más de lo que él había dicho. El mensaje, la predicación del evangelio empezó con Juan. Del evangelio, como se conoce hasta este tiempo, inició con Juan. Juan empezó a predicar de aquel que había profetizado Isaías, de aquel que había profetizado Zacarías, de aquel que se había profetizado aún desde Génesis. Porque en Génesis la primera profecía acerca de Jesús fue cuando el Padre sacrificó un cordero para vestir a Adán y Eva. Ahí hay una profecía de la sangre que Cristo iba a derramar en el Calvario, gloria al Señor. Juan empieza a predicar
Y Juan decía un mensaje sencillo: no esté enfocado en impactar el intelecto de nadie, no esté buscando palabras bonitas, predique la Biblia. Una vez me preguntaron los pastores: Apóstol Jiménez, ¿cómo usted tiene tantos mensajes ya de la Biblia? Pero ¿cómo hace? ¿No busca aquí en internet? No, yo voy de rodillas. Porque el mensaje del internet no va a impactar el espíritu. El mensaje que viene del cielo, ese sí cambia. Amén. Ese cambia, gloria al Señor. ¿Sabe algo? Una vez le cuento esto rápidamente. Una vez me dice un pastor en Estados Unidos, un mensaje, y él me dice: usted me permite, yo lo grabé todo el mensaje, usted me permite predicar ese mensaje en la iglesia o en otra iglesia. Cuando me dije: todos los mensajes que Dios me da son del Señor, esto no tiene derecho de autor, predícalo. Me encontré con él después, como 7 o 8 meses después, y él me dice: apóstol, tengo que hacerle, contarle algo. ¿Qué pasó? Me dice: yo prediqué su mensaje y no ocurrió nada. La iglesia está vacía, apagada, muerta. Y yo decía: pero Dios, si cuando el apóstol predicó ese mensaje, los demonios salían, los endemoniados eran libertados, hubo milagros, hubo manifestación del Espíritu Santo, la gente fue bautizada, mucho poder de Dios, y no ocurre nada. Yo dije: varón, es que ese mensaje Dios me lo dio para la iglesia suya en ese momento. Amén. No tiene que ver con las palabras, no tiene que repetir nada. ¿Sabe algo, iglesia? Juan predicaba un mensaje sencillo. Diga conmigo: sencillo. Arrepentimiento, perdón de pecados. Y él decía: yo no soy digno de desatar los cordones de las sandalias del que viene tras mí. Yo apenas le estoy bautizando en agua para arrepentimiento y perdón de pecados, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Oiga, qué profeta era este Juan. Un hombre que su apariencia no decía que era de Dios. Hoy me decía nuestro hermano Guillermo: pastor, está chaneado. ¿Cómo es que dicen en Ecuador? Chaneado, algo así, ¿verdad? Elegante. Usted sabe que es triste que la gente te califica como hombre de Dios cuando te ven así. Estoy hablando de pastores. Amén. Que las ovejas me admiren porque ando hermoso, gloria al Señor, es otra cosa, José Carlos. Pero yo quiero que usted entienda algo. La gente juzga por tu apariencia. Usted se imagina a Juan el Bautista, el profeta más grande de todos los profetas, hediondo. Porque Juan hedía, escúcheme bien, hedía, tenía malos olores. Agarre una piel, un abrigo de piel, y úselo y súdelo y no lo lave y huélalo. Juan andaba vestido de piel de camello. Juan no comía cualquier cosa. La dieta de Juan era, escúchame bien, langostas. Y la gente dice: langosta, wow. Juan se alimentaba bien. No eran langostas de esas que usted agarra en el mar. No eran langostinos. Eran esas, lo que decimos en mi país, esperanza, que son como grillos grandes. Aquí no sé cómo le llaman. Amén. Agarraba eso y lo mezclaba con miel y se lo comía. Ese era el alimento de Juan. Usted se imagina a Juan el Bautista sentado, invitado por el concilio, por algunos siervos de Dios de ese tiempo, para un banquete. Y Juan, viendo toda la comida, él sacaba su langosta y con miel, papa, le echaba y se la comía. ¿Cómo miraban a Juan? ¿Cómo miraban al comer? Esto tiene que ver con la Biblia. Amén. Hay gente que está comiendo cosas que no son alimentos del cielo. Amén. Y cuando te ven predicando la palabra, cuando te ven aplicando la Biblia, se sienten como raros, te ven como si tú fueses un bicho raro. Ocurre en la vida cristiana. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos trabajan donde hay cristianos? ¿Y cuántas veces no se acercan a ti y te dicen: oye, ¿y dónde tú te congregas? Me congrego en tal parte. Oh, ese pastor tuyo debe ser exigente. ¿Cómo así? Sí, porque yo veo que tú eres así, que tú oras antes de comer. Hay cristianos que no oran antes de comer. No bien le ponen el plato, van con el plato hacia la mesa y ya van comiendo. Y son cristianos, ni siquiera dan gracias por los alimentos. Se acuestan sin orar. Despiertan sin orar. Se van al trabajo, van a hacer la diligencia sin orar.
Le pasa el día entero y no oran, le pasan 2 días y no oran, le pasan 3 días y no oran y no leen la Biblia. Algunos se dan cuenta que tienen Biblia cuando vienen al culto. Usted se imagina que hay cristianos que se encuentran raro que tú actúes de una manera correcta conforme a la palabra, porque están comiendo algo que no es alimento del cielo. Escucha esto. Jesús, cuando vienen donde él a hablarle de lo que Juan realmente estaba sintiendo y preguntando, Jesús le dice, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que a los pobres predicado el evangelio, que el cautivo es libertado. Juan entendió el mensaje. Ellos no lo entendieron, pero Juan lo entendió. Cuando tú eres espiritual, tú vas a entender el mensaje. Ningún espiritual va a decir, ay, el pastor la tiene en contra mía, ay, el predicador ya le contaron de mí. No, tú vas a entender que Dios te está hablando. Amén. Estamos aquí todavía. Ahora escucha esto. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo desde Juan el Bautista, desde los días de Juan, o sea, desde el día que él empezó a predicar el evangelio? Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia. Yo entendí este versículo 12 de Mateo 11 en el año 94. En la experiencia que tuve cuando el Señor me llevó al cielo, cuando me llevó al centro del infierno, y ahí me dijo, te voy a mostrar lo que ocurre en el mundo espiritual. Te voy a mostrar el ejército mío de ángeles que están guerreando en favor de la iglesia y el ejército de Satanás que se opone. La Biblia habla de ejemplos. Amén. Hay millones de demonios que están en los aires impidiendo que tu oración llegue al Padre, impidiendo que las bendiciones, las respuestas de Dios lleguen a tu vida. Encontramos guerreros de Dios en la Biblia. Daniel es un ejemplo. Daniel estuvo 3 semanas orando, clamando intensamente. Amén. Clamando a Dios. Y no hubo respuesta. Tuvo que venir Miguel a ayudar a Gabriel, dice la Biblia, porque había una oposición. El mismo diablo se había opuesto. Yo quiero que tú entiendas, cuando tú desees algo de Dios, tú debes entender que las cosas no van a ser fáciles. Debes pelear tu bendición. Si oraste un lunes y no hay respuesta, sigue clamando el martes. Los que aquí están desempleados, no me digan, ya metí una hoja de vida, mi currículum en tal parte. No, dime cuánto tiempo ha dedicado a la oración, cuánto tiempo has orado por eso. Tú debes entender que cuando metes un currículum tuyo en una empresa, hay 10 o hay 100 del mundo que están ahí, y el diablo va a preferirlo a ellos, no a ti. Escucha esto, hay una guerra, hay una oposición. Cuando tú decides venir a la casa de Dios, tú despiertas bien, todo está bien, haces el desayuno bien, pero cuando decides vestirte empiezan los achaques, viene el dolor, o entra una llamada de alguien que quiere distraerte, o alguien te dice, voy para allá a visitarte. ¿Por qué no te visitó antes? ¿Por qué no fue el día anterior? No, porque el diablo no quiere que tú vengas a la casa de Dios. El diablo no quiere que tú te congregues. El diablo no quiere que tú busques de Dios. Amén. Y tú debes plantarte y pelear la buena batalla de la fe. Y debes plantarte. Amén. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Santo Dios. Alguien diga santo. Aleluya. Gloria a Dios. Pelea por tu bendición. Amén. Todo lo que yo he logrado hasta el momento ha sido guerreando. Amén. Mi esposa y mi hija son testigos. Amén. Amén. Guerreé por muchos años solo. Después que me casé en el año 99. Amén. Amén. 97. Quité 2 años. Nació en el 99 mi hija, gloria al Señor. En el año 97 ya no estaba guerreando solo, ahora estamos guerreando mi esposo y yo. Después que nace mi hija en el 99, gloria al Señor, ya le dije, le da a la iglesia, hija. Así que no puedo ocultarla, gloria al Señor, amén. ¿Sabe? Somos ahora un equipo de 3 peleando, orando, ayunando. El diablo no la hace fácil. Por eso la Biblia habla de armadura, la armadura de guerra. Los guerreros son los que usan armadura. Amén. Aquel que entendió que va a pelear. Cuando tú vas a pelear, tú vas preparado. Cuando tú vas a pelear, tú sabes que el enemigo te va a dar con todo. Pero la Biblia dice que es mayor el que está con
tiene que ver en la parte espiritual, iglesia. Violencia, oposición, el enemigo se opone. El apóstol Pablo lo dijo: ayúdenme a orar para que se me abran puertas grandes, porque el enemigo se ha opuesto, ha usado gente dentro de la misma iglesia para oponerse que yo vaya a predicarle. Yo estuve predicando recientemente en una iglesia, y ahí en esa iglesia alguien le pregunta a la pastora: ¿y de qué concilio es el que va a predicar? O sea, ni siquiera dice el pastor, porque no creen en el apostolado. O sea, a ellos les cuesta decir apóstol, y les cuesta decir a veces hasta pastor, porque piensan que solo pastores son ellos. Y la pastora, una mujer de Dios, me dice: yo sé quién es usted, pero es que hay alguien aquí que me está preguntando, y él dice que es usted de su concilio. ¿Me estoy explicando? Y yo digo: dígale al que no. Dile que yo soy presidente fundador de la iglesia Emmanuel, Centro de Adoración Emmanuel. Si él no cree en eso, ese es el problema de él. Amén. Y yo quiero que usted entienda esto, iglesia. Entienda esto. Hay gente que se opone a que el mensaje de Cristo sea predicado dentro del pueblo de Dios. Yo recuerdo una vez un pastor me dijo aquí en Panamá: usted es un hombre de Dios, tiene unción, tiene revelación de la palabra, pero a usted yo no le invito a mi iglesia. Y yo le dije: explícame esto porque me dejaste confundido. Soy un hombre de Dios, tengo un ministerio, tengo revelación, tengo unción, pero no me invita a la iglesia. ¿Por qué? Me dice: porque usted es demasiado bíblico. Y no siempre hay que darle Biblia a la gente. Eso me dijo un pastor aquí en Panamá. Y le dije: si esa es la razón por la cual tú no me invitas, no me invites nunca. Pero hay de ti cuando suene la final trompeta. La iglesia no necesita entretenimiento. La iglesia no necesita conciertos de brincadera y gente con pantalones rotos y tirando gritos de júbilo y gritos de alegría, de vueltita en la victoria. La iglesia necesita palabra de Dios. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La iglesia necesita ser alimentada con la palabra de Dios. Dejémonos de cuento, iglesia. Cristo viene pronto. En cualquier momento sonará la final trompeta. Amén, aleluya. Y en las nubes aparecerá el deseado de las naciones. Jesucristo vendrá por lo suyo. Jesucristo vendrá por aquellos que pelearon la buena batalla de la fe. Violencia, el enemigo se está oponiendo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Llegamos a un culto como este, estamos viendo a ver si el pastor llegó con corbata nueva o no, si la visita alabaron a Dios o no lo hicieron, si ofrendaron o no ofrendaron, si el hermano o la hermana tal vino con la misma ropa el domingo pasado. Venimos a la casa de Dios y escondidamente agarramos el celular y chateamos: estoy en la iglesia, estoy en el culto, te escribo ahora. ¿Ya pecaste? ¿Ya pecaste? Porque tú no estás en presencia mía. Se supone que tú estás en presencia de Dios. Usted se imagina, imagínese a Dios así personalmente, usted mirándolo. Y usted dice, escondiendo el celular, respondiéndole a alguien que le está escribiendo. Imagínese. Aquí lo que hace interesante este lugar no soy yo. Lo que hace maravilloso este lugar no soy yo. Lo que hace fenomenal y atractivo este lugar no soy yo, es el Espíritu Santo. Y cuando venimos aquí debemos venir en comunión, debemos venir aquí. No es fácil, el enemigo se mete, amén, el enemigo se mete. A veces se va la luz, a veces hay gente que están, aquí han venido gente endemoniada, aquí han venido brujos para sembrar semillas y dividir la iglesia. Usted ni cuenta se ha dado, este lugar está rodeado de gente que cree en brujería y santería, pero Jehová nos trajo a este lugar para proclamar la palabra. Y le estamos diciendo al perdido: busca del Señor. Le estamos diciendo a los evangélicos que están jugando a ser religiosos: afírmate, 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 afírmate. Gloria al Señor. Iglesia, no es tiempo de tomar un evangelio suave o ligero. Esto hay que tomarlo en serio. En serio. Sí, apóstol, yo sé que hay que perdonar, pero ya yo te dije que tienes que perdonar. Si tú no perdonas, ese es el problema tuyo, te vas a perder. Apóstol, yo entiendo, sí, que
que debo controlar mi carácter y hablar suave a mi esposa o a mi esposo, pero ya ese pero te está echando a perder todo. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Si tú sabes que como cristiano tienes que dejar cosas, hazlo, gloria al Señor. Escucha esto, hay violencia. Violencia significa oposición, una fuerza a oponerse a otra. ¿Cuándo se registró el primer acto de violencia sobre la tierra? ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva decidieron pecar. Porque se opusieron a la ley que Dios había establecido para ellos. En el momento que Eva prestó atención a lo que el diablo decía por medio de la serpiente, en ese momento hubo violencia. Cuando Dios le dice a Israel en el libro de Levíticos, le dice: Moisés, dile a Israel que no quiero que haya pensamiento ni intenciones de violencia en su mente y en su corazón, porque le será pecado. Búsquelo, eso está en Levítico. La violencia viene aquí y viene aquí, y luego se manifiesta. Cuando usted ve una gente dice: ay, que yo no sabía lo que estaba haciendo. Mentira. Mentira. No es que perdí el juicio. Mentira. Eso es mentira. La gente sabe lo que hace. Amén. Sabe perfectamente lo que hace. Entonces, se registra el primer caso de violencia cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Luego se manifiesta el segundo caso de violencia, pero en el mundo natural. La primera fue en el mundo espiritual. La segunda en el mundo natural, cuando Caín mata a Abel. Amén. Y ya usted conoce todo lo que la Biblia dice hasta llegar a nuestros tiempos. ¿Qué está pasando con la iglesia cristiana evangélica? La mayoría, el 98%, está en un estado de religiosidad. Hay una pasividad. Los mensajes son efectos placebo. Le están dando a la gente cosas que la gente piensa que es palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Le voy a enseñar esto. Se lo voy a decir suavemente. Un predicador puede leer la Biblia y no predicar Biblia. Amén. Amén. ¿Escuchó? Amén. Un predicador te puede leer la Biblia y no predicártela. Porque predicar Biblia significa tú no salirte ni a la derecha ni a la izquierda de lo que tú estás leyendo. La Biblia dice: tú no le puedes añadir ni le puedes quitar a la palabra. El que le quite lo añade, dice Deuteronomio y dice también Apocalipsis. ¿Qué va a pasar? Va a ser culpable de juicio. O sea, va al infierno, iglesia. Entonces está sucediendo esto en las iglesias donde no hay oposición. La mayoría de los pastores están enfocados en esto. Dios me dijo una vez: el espíritu de balanza ha apoderado de muchos de los que antes eran mis siervos y ya no lo son. Por eso el mensaje es complaciente. Porque si yo predico un mensaje complaciente y pido una ofrenda, ¿me la van a dar, sí o no? Amén. Gloria a Dios, 3 dijeron amén, los demás son tacaños. Pero escúcheme bien esto. Si yo le predico a usted un mensaje que a usted le agrade y se ríe y va a decir: ay, qué pastor que predica bonito, usted va a venir aquí a la iglesia, se va a quedar en la iglesia. Pero si usted escucha un mensaje que es bíblico y usted se molestó, el que está mal no es el que predica, es usted. Porque estamos hablando Biblia. Amén. Entonces hay una oposición, hay una violencia en el mundo espiritual. Satanás no está jugando, los demonios no están jugando. Y yo te pregunto a toda la iglesia, a todos los que están aquí, incluyendo las visitas: ¿qué tú estás haciendo en el evangelio? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú estás buscando de Dios realmente como debes hacerlo? ¿Tú estás buscando de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Está aplicando la Biblia a ti? ¿Está llenando tu corazón de la palabra de Dios? ¿O está llenando tu mente para impresionar a la gente que sabe Biblia? ¿Qué está pasando en tu vida? No me venga aquí a mostrar una apariencia de gente que está conectada en el espíritu, cuando en tu casa nadie te escucha alabar a Dios. Cuando en tu casa tu familia no te ve que te sientes a estudiar la Biblia. Cuando en tu casa tu familia que no es cristiana ve que pasan las 24 horas y no te ve ni siquiera orando un instante. Cuando tu familia te escucha hablar cosas que tú sabes que no debe hablar, que no encajan con la vida de un cristiano, una cristiana verdadera. Gente que se llaman cristianos evangélicos y todavía tienen un lenguaje soez, un lenguaje vulgar.
palabras sucias, hablan como si fueran cualquier mundano. Y yo pregunto, ¿son cristianos? Sí, ellos dicen que son cristianos. Amén. Gente que dice, este es mi carácter. Y es tu carácter. Y tu carácter está honrando a Cristo. Tu carácter está exaltando a Cristo. Estoy hablando a la iglesia, es para todos los que están aquí. Tu carácter está exaltando a Cristo. Tu carácter es una alabanza para el Señor. O tu carácter está destruyendo, está hiriendo a alguien que es de Dios, a alguien que es siervo o sierva de Dios. Analiza esto porque Cristo viene. Amén. Y si se tardase un poco más, analiza esto, iglesia amada. Amén. Analízalo. Amén. Te puedes morir ahora mismo. Amén. ¿Escuchaste? Dile al que está a tu lado, te puedes morir hoy mismo. Amén. Dile, José, dile a la visita, dile a la hermana. Te puede morir hoy mismo, hermana, dígaselo a él también, a ver si reaccionan aquí todos. Te puede morir hoy mismo. Y te pregunto, ¿vas a ir para el cielo? Cuando miras hacia atrás, tiene más de 15 gente herida de tu propia familia. Dura día y no le habla. Y los cachetes parecen de marrana flaca. Y no me mire que yo soy así. No me hable, yo soy así. Y gente en la iglesia enojado conmigo. Gloria a Dios. Porque hay gente que se molesta cuando le hablan Biblia. Amén. Amén. Si usted no la alaba, yo la alabo sola. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, necesitamos entender que Satanás está jugando en serio este juego. Él está en serio. Te pregunto, ¿tú estás en serio? Satanás me está bromeando. Él tomó esto bien en serio. ¿Usted ha visto los buenos jugadores de fútbol? Que cuando no ganan lloran, se frustran porque ellos están jugando a ganar. Satanás me está jugando a perder. Ya sabe que es un perdedor, pero él dice, me voy a llevar perdedores conmigo. Y si tú no estás firme con el Señor, te vas a ir con el diablo. Escúchalo. Te vas a ir con el mismo diablo. Si tú, la Biblia dice en Apocalipsis que Satanás fue atado y lanzado al lago de fuego. Y va a estar ahí por la eternidad. Y ahí van a estar con él todos aquellos que estuvieron en la iglesia y que sus nombres no fueron inscritos en el libro de la vida. No se hallaron ahí. Hello. Yo ayer le decía a alguien, procura que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque de nada sirve que te congregues, de nada sirve que tú hagas y que dé diezmo y que dé ofrenda. De nada sirve eso. A Dios no le interesa eso, le interesa tu alma. Amén. Voy finalizando, iglesia. Violencia. El reino de Dios, desde los días de Juan el Bautista, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay gente que empieza algo en Dios y la primera prueba ya están desanimados. No son violentos. No son violentos. Usted piensa que cuando a mí me invitan a predicar en otra iglesia, eso es fácil. Son semanas y meses y a veces años de oración y ayuno. Orando, Señor, háblale a algún pastor, siervo tuyo, que yo también soy siervo tuyo. ¿Y cuánto me conocen? Muchísimo. Ayer me escribió uno de allá, de Kenia, de África, invitándome que vaya allá a predicar en la iglesia. Ayer, antes de ayer. Me escriben pastores de muchísimos lugares. Me escriben. ¿Me estoy explicando? Amén. Pero el 99.9% de los que me escriben para saludarme, para pedir consejos, pero no para invitarme. ¿Usted entiende eso? Amén. ¿Creen que yo soy un hombre de Dios para aconsejarlos? ¿Creen que yo soy un hombre de Dios para darle una palabra profética, pero no para ir a predicar? Amén. ¿Por qué? Porque el mensaje que predico es bíblico. Amén. Y hay gente que no quiere escuchar Biblia. Amén. Si tú no tienes, finalizo con esto. 3 minutitos. ¿Cómo tú eres violento en el mundo espiritual? ¿Cómo eres violento? ¿Cómo yo puedo ser violento en el mundo espiritual? ¿Qué necesito? ¿Qué área debo ejercitar en mi vida? Lo primero es que debo orar. Y después de orar, seguir orando. Amén. Amén. Lo segundo es que debo ayunar. Lo segundo es que debo ayunar.
Lo tercero es que debo tener la palabra de Dios siempre en mi vida. Debo leerla. Debo detenerme, sentarme a estudiarla. Amén. Cuarto, debo congregarme. Nadie es cristiano en la casa. No, yo soy cristiano, yo estoy escuchando el mensaje por internet. Hello. No lo estoy viendo en la televisión. Hello. Dios dijo, tú tienes que congregarte. Dijo, y no me venga con el cuento que el diablo le ha metido a mucha gente. Sí, pero en el tiempo que Dios dijo eso no había internet y no había televisión. Siga arreglando la palabra a tu conveniencia. Que cuando venga la mano de Dios en contra tuya, nadie te va a salvar. Hay que congregarse. El cristiano verdadero se congrega. No, pero es que me hicieron esto en tal iglesia. ¿Y tú andabas detrás del hombre o andabas de Cristo? Anda detrás de Cristo. Entonces, primero orar. Y reitero, después que hayas orado, sigue orando. Segundo, ayunar. Tercero, ¿qué dije? La palabra. Cuarto, congregarse. Amén. Y quinto, someterte a Dios. Si tú haces esas 5 cosas, nadie ni nada podrá contra ti. Nada ni nadie. Cuando tú tienes esas 5 cosas, tu visión se aclara. Tu visión se aclara. Y tú vas a identificar el lugar de tu bendición. Va. Mire que se lo estoy diciendo suavemente para que usted lo agarre. Cuando tú haces esas 5 cosas, tu visión se aclara. Y tú vas a identificar el lugar de tu bendición. Y vas a identificar el medio que Dios utiliza para bendecirte. La viuda identificó la bendición en Eliseo. ¿Escuchó? Jacob identificó su bendición cuando vio al ángel de Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Se abrazó y dijo, hasta que tú no me bendigas, de aquí no te vas. Es que no te voy a soltar. Porque Jacob entendía que tenía una última oportunidad para preservar su vida. Si Jacob no hubiese tenido esa experiencia, iba a ser bien difícil. Porque después de esa experiencia que él tuvo con el ángel de Jehová, con el mismo Dios, ¿qué ocurrió? El corazón de Esaú fue transformado. Fue sometido a la voluntad de Jacob. Porque Esaú salió a matar a su hermano. Y salió con un ejército a matarlo. Y cuando se vieron, ¿qué dice la Biblia? Que en vez de matarlo, lo que hizo fue que lo abrazó y se puso a llorar. Es que cuando tú estás metido con Dios, cuando la chequina de Dios está sobre ti, está sobre mí, el diablo no puede hacernos daño. No puede. Amén. Pelea por tu bendición.